Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Targa, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Pero hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, yo soy Steph o N Karina en redes y me gusta escribir, dibujar y bueno, este mundillo en general. ¡Que empiece el episodio! Bueno, Steph, has hecho muy buena introducción sobre quién eres. Eres escritora e ilustradora. Es más, yo te conocí a través de tus chivis y también porque habías leído mis novelas y pues hemos interactuado mucho a lo largo de estos años, así que me hizo mucha ilusión cuando me propusiste este programa, porque yo pedí por redes sociales que si había alguna persona racializada que quisiera hacer un programa, que se viniera, y tú me dijiste que podíamos hablar de personajes latinoamericanos, así que dije, oye, chapó, porque además el último proyecto que escribí tenía una chica mexicana y me daba mucho miedo meter la pata en ciertos aspectos, así que este podcast me hubiera venido muy bien en su día. Pero ya no me enrollo más y te dejo que te presentes tú un poquito y que si quieres pues nos cuentes un poco tu historia con los libros y con las ilustraciones en general. Bueno, pues como ya he dicho, soy Steph o N Karina por ahí y empecé a escribir muy jovencita, como con 12, 13 años, en plan de decir voy a ser escritora sí o sí. Y empecé a dibujar más tarde porque como que todo el mundo me decía que no lo hacía bien, pero una es terca y acaba haciéndolo igual. Y bueno, pues he escrito relatos, tengo alguna novela, pero todavía no las he publicado ni nada. Pero bueno, ahí estoy. Qué guay. Y, además eres peruana y estás viviendo en España, ¿no? Porque yo te he visto en España. A lo mejor estabas de viaje. No, Vale. me mudé aquí con casi 4 años. Voy a hacer Ujú. casi, o sea, este año en 2021 hago 20 años de vivir aquí en España. Ostras, pues ya casi más aquí que allí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues genial, además es que me parece pues eso, un tema muy interesante y que pues puede veniros muy bien y así pues también ayudamos a gente que no es latinoamericana a no meter la pata en estos aspectos, ¿no? Que a lo mejor pues decimos, va, no puede ser para tanto, hablamos el mismo idioma, seguro que no hay tantas diferencias, pero cuando te pones a investigar, créeme que puedes sacar cosas, ¿no? Así que bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta cuando queremos introducir un personaje latinoamericano en nuestras novelas? Sobre todo si no somos latinoamericanos. Creo que lo primero y lo que quizás veo más a menudo es que se confundan las culturas. Porque, o sea, se considera Latinoamérica todo lo que es desde México, el borde de Estados Unidos, con lo que hay hacia abajo, ¿no? Pero no es lo mismo una persona mexicana que una colombiana, que una latina, ¿no? A pesar de que sí que hay como cosas en común, muchísimas cosas no. Por ejemplo, los mexicanos tenían a los aztecas, a los mayas, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en la que viene a ser la zona de los Andes, a los incas. Entonces, la cultura, las celebraciones, formas de pensar a veces inclusive, son bastante diferentes incluso entre países que son colindantes. Entonces, muchas veces la gente confunde eso. Entonces sería primero escoger de dónde viene nuestro personaje, ¿no? Para ya empezar a ahondar en sus raíces y en sus costumbres, ¿no? Exacto. Lo primero Eh, sería, pues sí, decidir, pues este personaje va a ser argentino, entonces ya investigas de ese país en concreto. ¿Cómo podemos plasmar un acento sin que suene a burla o sea grosero? Porque eso es sobre todo lo que más miedo me daba a mí, ¿no? Porque quería que mis personajes, sobre todo los padres de mi personaje, se notaran que fueran mexicanos, pero obviamente no iba a meterle un Andele güey, ¿sabes? Cuando a lo mejor, yo no lo sé, pero a lo mejor puede ser algo que no siente bien, o puede ser un cliché que no sea real, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, quería plasmar esa forma de hablar sin meter los típicos clichés o sin hacer lo que se marcó J.K. Rowling en Harry Potter con la francesa que ponía Gs en vez de Rs, ¿sabes? Que era un poco que decías, ¿qué está pasando, no? Entonces, para evitar el seseo o cambiar las Cs por S, que a lo mejor puede ser alguien que se le haya ocurrido alguna vez hacer eso así, ¿cómo podemos hacerlo? Pues así de forma técnica, yo creo que lo mejor es escribir normal, en el sentido de como si vas a poner, por ejemplo, zapato, pon zapato como tal, porque la RAE es lo mismo aquí que allí, con ciertos dialectos, ciertas tales, pero son las mismas palabras, más o menos. Y luego, si quieres decir, por ejemplo, que un personaje se sea, puedes decir, su tono de voz era más suave, o las
zetas las confundía un poco con las eses, ¿no? Ponerlo más entre guiones cuando empieza a hablar y tú ya te vas acordando de que ese personaje en concreto a lo mejor habla más suave o cesea o el acento que tenga, ¿no? Y luego diría de, si quieres buscar palabras en concreto, cada país lo mismo, cada país tiene como su propia jerga. Entonces, claro, no puedes poner algo que sea tan, a lo mejor tan cliché como tú dices de un ándale, güey, que a lo mejor alguien lo dice, pero Sí. no, a lo mejor no es tan común. Es, por ejemplo, aquí no todos los españoles dicen ole todo el tiempo. A veces sí, Exacto. a veces sí, pero no es como todos los días en todos los momentos, ¿no? También, por ejemplo, hay que tener ciertas cosas en cuenta que a lo mejor no se ven a simple vista, pero por ejemplo aquí en España se dice muchísimo vale y en Perú no. En Perú se dice ya o se dice ok, o ciertas palabras que a lo mejor tienen como doble sentido en el sentido... Por ejemplo, aquí no se dice párate para levantarte y en otros países sí. La verdad es que el problema del español es que como en cada región es tan diferente, tan Exacto. peliagudo. Y yo creo que lo último que se podría tener en cuenta es un poco el efecto camaleón. Si tu personaje está hablando español con personas de otro dialecto y sobre todo si lo lleva haciendo mucho tiempo, esa persona va a empezar a expresarse más como las personas de su alrededor. Yo, por ejemplo, que llevo 20 años aquí y alguna vez hablo con mis primas, no hablo de la misma forma con las que están en Perú que con las que están aquí. Por ejemplo, contigo es poco probable que me salga una palabra peruana, pero con ellas a lo mejor a veces me pasa que mi tono de voz se vuelve más suave. Es como cuando hablas en inglés que tu tono de voz cambia. Pues muchas veces es casi como, no diría que es un segundo idioma, pero al ser un dialecto diferente, tu tono de voz, tu forma de expresarte. Por ejemplo, aquí yo no diría que alguien es muy lindo, pero ellas sí, ¡ay, qué linda eres! Tal, porque allí no se dice tanto guapa, se dice lindo. Entonces, cositas así se pueden como introducir, no hace falta ni siquiera que sea tan, por ejemplo, lo que tú decías antes de decir zapato con S. Simplemente lo pones entre guiones o intentas así ponerlo de forma natural y tranquilamente se puede hacer. Y lo de buscar refraneros o palabras o frases hechas del país, ¿tú crees que puede ayudar a... Bueno, todo esto primero tienes que encontrarlas, porque claro, cada uno tiene sus cosas, obviamente. Claro, pues la verdad es que sí que hay páginas web que se dedican a eso. Yo lo he buscado alguna vez, porque como, claro, yo por ejemplo soy latino, intento meter mis personajes latinos en obras y tal, pero hace mucho tiempo que yo ya no vivo allí, entonces hay cosas que han cambiado, ¿no? O que yo ya no sé. Entonces, alguna vez sí que he buscado y sí que existen. De todas formas, otro consejo que a mí me gustaría dar es que si, por ejemplo, vas a hacer una obra de ficción en Argentina, a lo mejor que te veas películas o series o incluso que leas libros de Argentina. Porque a mí, por ejemplo, me pasó que vi una película peruana de Netflix y dije, ¡guau! Así hablan mis primas todos los días, o sea, así se habla de verdad. No se lo inventan ellas, No ¿no? se lo inventan ellas. Así se habla de verdad allí, ¿no? Y puedes ver un poco las expresiones, sobre todo el día a día, porque a lo mejor en una página web o en la RAE, por ejemplo, te vas a encontrar cosas un poco más desfasadas, pero si ves una película o escuchas una canción, escuchas más cosas del día a día, más cosas que se utilizan de forma natural, ¿no? Al fin, que es lo que quieres hacer cuando escribes un diálogo. También a lo mejor meterse por redes sociales y buscar a gente que esté por allí para ver cómo hablan, cómo escriben, cómo se van moviendo. A mí, por ejemplo, eso me ayudó, ¿no? Busqué pues, por ejemplo, que yo me muevo en Bookstagrames mexicanas para ver cómo escribían esos textos, ¿no? Que, sobre todo para ver cómo se expresaban y tal, para intentar hacerlo lo más parejo posible y siendo respetuosa, ¿no? Al final. Pues sí, mira, es también una muy buena forma. Sí, al final es que al final tenemos una herramienta muy buena que son las redes sociales y ahí vemos a la gente día a día hablar. Que yo a veces leo algún tuit y digo, macho, no me he enterado de nada de lo que ha puesto y estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Pero es lo bonito que tiene el español al final, que en cada idioma, en cada país es diferente. O sea, yo que escuché que hay una canción infantil, no me acuerdo en qué país, que decía algo de la pollita, no sé qué, y lo estaba escuchando y yo, ¿qué pasa? Pues mira, honestamente no sé qué significa en la canción, pero en Perú, pollita es una especie de lotería. Anda.
Vaya tú, vaya por Dios. Hoy te digo la verdad, en el pueblo de Albacete, mi abuela se le llama pollitas a las niñas, así que no sé, también te digo que depende mucho de Es dónde. que en cada zona es cualquier cosa, o sea, puede Sí, ser cualquier cosa. la verdad que sí, es que además, pero es que yo lo estaba escuchando y decía, madre mía, de esto que te entra la risa porque dices, que fuera de contexto lo estoy pillando, ¿no? Claro, yo Pero bueno. imagínate, llego allí y veo como la palabra súper escrita en plan súper grande y le quedo mirando a mi madre en plan de, mamá, en plan de, ¿qué es eso? ¿Por qué está ahí? No estoy pillando esto, en plan, no tiene pinta de... Sí, la verdad es que tiene que ser curioso, igual que ellos cuando, o sea, cuando hay latinoamericanos que nos escuchan al decir el coger, Sí, ¿no? Que tiene que ser como súper, ah, en plan de, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que cogió la silla? ¿Cómo está eso? ¿Qué quiere decirme? ¿No? Hay que tener en cuenta también ese tipo de cosas que palabras utilizarían, que cuáles no, ¿no? Que obviamente pues un personaje latinoamericano que vive en Latinoamérica no dirá voy a coger el abrigo y a ponérmelo, ¿no? Dirá agarrar, supongo, sí, o cualquier agarrar. otro. ¿Cuál crees que es el error más común que cometen los escritores no latinos al representar personajes latinos? Yo creo que, aparte de lo que hablamos antes, de lo de las diferentes, tal, eh, creo que es muchas veces estereotipar mucho o... A ver, ¿cómo me explico? O por ejemplo, que muchas veces no tienen del todo en cuenta el ambiente del personaje. Muchas veces, no sé si se piensan que es o como muy lo que hemos visto siempre en medios de filtro amarillo para México y por debajo y que es todo súper pobre, o se piensan que es como Europa. Realmente es como... Hay variedad, ¿no? Ujú. Entonces, yo diría que si vas a hacer un personaje latinoamericano, tengas muy en cuenta de dónde viene y dónde se ha criado. O sea, realmente cuando creas un personaje latinoamericano es como crear un personaje normal. No es lo mismo aquí vivir, no sé, en Madrid que vivir en Andalucía o que tu personaje sea rico o que tu personaje sea pobre. En Latinoamérica pasa lo mismo, Ujú. pero teniendo en cuenta un par de circunstancias más. Por ejemplo, allí tengo yo la sensación, esto a lo mejor tendría que haberlo investigado más, pero yo tengo la sensación de que allí hay como una pobreza que se ve muy fuerte. Tú, por ejemplo, Ujú. a mí me pasaba que yo iba a Perú y el tipo de pobreza que se veía a veces, por ejemplo, era de vivir en un cerro, en una especie de montaña, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces se piensan que yo creo que la pobreza de un sitio es igual a la pobreza de otro, o lo que se considera pobre es igual a lo que se considera pobre en otro sitio, y no llega a ser así, realmente hay que meterse un poco más en esa cultura, ¿no? En Mm. saber en plan de cómo son las clases sociales en Latinoamérica, o por ejemplo si te quieres meter más a lo que viene a ser Latinoamérica pura y dura, saber un poco qué luchas sociales, por ejemplo, tienen en ese momento, si es que quieres escribir sobre ello, ¿no? Cuáles son las Mm. preocupaciones de tu personaje en cuanto a su país también. ¿Tú crees que en cuanto a clichés se mete que siempre están comiendo tacos? Sí, los tacos y los nachos siempre. No hay otra comida. Yo es que además, claro, la mía era mexicana y dije, no voy a meter ni un taco en toda la novela para no ser súper clichés. Y yo buscando gastronomía, en plan, a ver qué puedo meter que sea diferente. Y al final fue hablando con un lector mexicano que me dio la idea de mete esta comida, que ahora no recuerdo el nombre, perdón, que es muy sencilla de hacer en cualquier país. O sobre todo en España, porque puedes encontrar los ingredientes, que a lo mejor hay otros que yo miraba y yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Qué ingrediente es este? Y ¿Sabes? encima, luego encima hay que tener cuidado porque a lo mejor un ingrediente que tú conoces es el mismo que yo conozco pero con nombre cambiado. Sí, sí, y además es que yo veo muchos vídeos de recetas y muchos son latinos. Claro, y yo cuando veo el ingrediente y sé lo que es, pero a mí me dices, no sé, ahora no se me ocurre ninguno. No sé, ahora no me El viene ninguno, camote, por pero el ejemplo. rollo... Sí, exacto. El camote, que ahora sé que es una batata, ¿verdad? A ver si ahora lo Es voy a una decir mal. batata. Vale. O el calabacín, que lo llaman como en inglés, ¿cómo Uy, era? eso no me lo sé. Zucchini, creo que lo llaman. Ah, sí. Y que el maíz lo llaman de manera distinta en cada país. En uno mira, yo qué sé, tienen tantas Choclo, cosas. cancha. Yo lo llamo de las dos Sí. formas dependiendo de cómo esté cocinado. Si no está cocinado Ah, es choclo. Si está en mazorca es maíz. Si está tostado ah. es canchita salada. Y si está en palomitas, pues es palomitas.
Yo solo lo llamo maíz, palomitas de maíz y mazorca de maíz. Y me pasó algo muy curioso el otro día, es que me has hecho acordar totalmente a esto. Estaba con mis amigas, estaba viendo una peli de Navidad y alguien le preguntaba a otra persona que de qué estaba hecho el guacamole. Y mi amiga respondió, pues de aguacate. Y yo me quedé como, es verdad, en plan de aguacate. Porque en mi país se dice palta y como solamente como aquí aguacate en mi casa, nunca lo he pedido fuera, siempre lo he llamado palta y me he quedado como, es verdad. Es verdad. No, también es verdad lo del aguacate, porque también lo escucha igual que, por ejemplo, en Argentina a las fresas se les llama frutillas. Y yo pensaba simplemente cuando decían, cogemos unas frutillas, y digo, bueno, cogerán unas frutas al azar, pequeñitas, ¿sabes? Y digo, las fresas, yo qué sé, como podría coger arándanos, pero no, son frutillas. Entonces son pues cosas que debemos tener en cuenta a la hora de escribir sobre personajes, sobre todo que estén, yo creo, unidas aún a las raíces de su país de origen, estén uno allí, ¿no? ¿Y qué clichés debemos evitar? Aquí tengo una lista. Pues, a ver, yo creo que el que más me molesta es el de las profesiones, personalmente, porque muchas veces como que ponen al latinoamericano siempre, en ficción en general, del malo. Es el delincuente, es el narco, es el que roba, ¿no? Y es como, ¿por qué? En plan, no, de verdad que no. Hay de todo en este mundo. ¿Por qué siempre nos toca a nosotros ser el malo de la película? O, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, las mujeres racializadas en general como que están muy sexualizadas, ¿no? Y las mujeres latinas en concreto, como bailan, como tienen esto del reggaetón y toda esta movida, es como, pues si eres latinoamericana tienes que saber bailar y ser súper sensual y seguro que siempre vas vestidos cortos y taconazos, tipo Gloria en Modern Family. Sí, estaba pensándolo. Pero no es la única serie donde pasa, o sea, lo he visto un montón de veces. Y claro, cuando tú eres una niña latina creciendo, muchas veces dices, jolín, pero es que yo no soy para nada así. ¿Por qué no hay otro tipo de personajes que puedas decir, pues con esta chica que es así un poco más friki me identifico más? Pero no, que siempre tienen ese estereotipo de mujer latina súper pija y bien vestida y además eso, muy superficial, muy... ¿no? Y... no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero también esto lo utilizan un poco más de chiste. Hasta cierto punto puedo entenderlo de poner a los personajes latinoamericanos nombres súper largos. No sé si lo has visto alguna. Sí, sí, sí. Con 4 o 5 nombres, ¿no? De Juan Antonio Marillos, no sé qué. Entonces, sí que puede haber gente que lo tenga, pero creo que no es lo común. O sea, realmente, por ejemplo, en mi familia sí que hay tradición de poner 2 nombres y 2 apellidos, pero es como decir aquí, María José, ¿sabes? Luego a lo mejor no usas los 2, solamente usas uno, pero no llega a más de 2 nombres. Vamos, yo por lo menos no he conocido a nadie con más de 2 nombres. Y claro, y escuchas a alguien llamado Alejandro no sé qué, no sé cuándo, Alejandro Fernando Daniel. Y la lista sigue y sigue y te quedas como, a ver, no. Porque hasta cierto punto lo puedo entender en plan, jaja, la broma. Pero llega un punto en el que si se repite tanto, realmente el problema de los clichés no es que aparezca uno, es que aparezcan un montón de veces y que no haya ninguna otra cosa, ¿no? Realmente, yo creo que ese es el problema. Y alguno más, quizás el estereotipo del hombre violento, súper violento. No sé por qué se estereotipa mucho al hombre latinoamericano en el sentido de lo que he dicho antes de es el delincuente, es el narco, pues entonces también tiene que ser una persona muy grandota, muy fuerte y muy violenta. Y realmente no, yo por lo menos no he tenido esa experiencia, ¿no? Y es como... A mí un cliché que se me ocurre que no sé si, supongo que tendrá que ver con el que has dicho de la mujer despampanante y tal, es el de que de la que va a buscar a un hombre rico para casarse con él. Y que, bueno, es que, a ver, es como los estereotipos que lanzan sobre Gloria, ¿sabes? Y yo creo que lo que hacen corrígeme si me equivoco, yo no estoy desde la perspectiva de un latinoamericano, pero yo creo que lo que hacen con Gloria es también intentar romper un poco esos clichés, aunque ella siga siendo súper despampanante y súper así como ella, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor intenta romper un poco con ellos, sobre todo cuando se meten con ella por su acento, que está en plan de, di esto, qué gracioso, ¿no? Al menos por lo que he visto en entrevistas y tal, que tiene que cansar un poco, ¿no? El hecho de, pero fuerza tu acento español y es como, puedo hablar perfectamente en inglés, ¿no?
Pero no sé, eso yo no sé. Totalmente, sí, yo también creo que a Gloria la utilizan como un recurso, pero yo creo que toda la serie como que tiene unos recursos como muy... Por ejemplo, Claire es la madre del vino, ¿no? Y intentan romper con eso, o sea, es la madre del vino, pero vamos a darle la vuelta a este cliché para que sea de otra forma. Y con Gloria hacen un poco lo mismo, la típica mujer despampanante latinoamericana, casada con hombre rico, pero vamos a darle una vuelta, vamos a decir de... Por ejemplo, hay un capítulo, de hecho, donde dice, ¿sabéis lo difícil que es pensar en 2 idiomas? Sí, Y es como, sí, muy bien, cántale las 40. sí. Entonces, yo creo que en Modern Family en general, a mí me gusta mucho Modern Family porque hacen precisamente eso, cogen un cliché y dicen, ah, es el cliché, pero de otra forma. Sí, y también se ve mucho en Cami Mitchell, se ve muchísimo ahí. Todo, te meten todos los clichés del colectivo LGTB, pero luego les dan un giro, ¿no? Y entonces como... Yo creo que el cliché no está mal si lo sabes utilizar, ¿no? Si no lo haces con pretensión de burla o para dejar mal al otro personaje, ¿no? Claro, Hay que exactamente. saber utilizarlo. Es un poco en plan, por ejemplo, lo que decía antes de que todos los hombres latinoamericanos tienen que ser narcos, no sé qué tal. Ah, puedes utilizar ese cliché, pero también puedes intentar romperlo, ¿no? Pues decir, por ejemplo, yo qué sé, un crío que se crió en estas condiciones, pero decide salir de ello. Bueno, pues puedes hacerlo, ¿no? Y siempre, pues lo que tú has dicho, desde el respeto y tal, bien hecho, se puede hacer. O sea, un cliché no es malo Mm. por ser un cliché, es cómo utilices el cliché. O mete el cliché y mete otro personaje totalmente diferente, pero que también sea latino, ¿no? Para que se Claro, vean la también variedad. la variedad. Lo que decías tú de quiero verme reflejada en una chica latina que si yo no bailo y yo no soy así despampanante, pues también quiero sentirme igual, ¿no? Claro, exacto. Qué guay. Y ya la última pregunta que te quiero hacer es ¿qué diferencias puede haber entre un personaje que vive en Latinoamérica y uno que no, que vive por ahí? Yo creo que es sobre todo la diferencia de culturas, porque cuando emigras de un país a otro, al final lo que sientes es que estás un poco entre los dos mundos. Sobre todo tienes que tener en cuenta un poco, yo creo, la edad del personaje, porque, por ejemplo, si es un personaje que es de raíces latinoamericanas pero ha nacido aquí, se va a criar, digamos, ya, por ejemplo, te estoy poniendo el ejemplo de España, se va a criar más a la española, ¿no? Sobre todo si sus padres llevan más tiempo aquí, pues ya han adquirido costumbres españolas, comidas españolas, el acento español también, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay una gran diferencia entre mi hermano y yo, nos llevamos nada más que 2 años y medio, porque él aprendió a hablar aquí y yo aprendí a hablar allí. Entonces, yo, por ejemplo, reconozco un montón de palabras peruanas. Mi madre me habla a veces en peruano y yo pues perfectamente la entiendo, ¿no? Pero a mi hermano le cuesta más. Mi hermano, por ejemplo, no tuvo el problema de entrar a un colegio nuevo y tener que traducir las cosas, aprender a traducir las cosas. Además, es como de mis primeros recuerdos aquí de decir, ah, esto no se llama plumón, se llama rotulador. Y yo como, Ajá. apréndetelo, porque esto lo vas a necesitar toda tu vida. Ostras. Claro, ¿no? Entonces, yo creo sobre todo que también hay que tener en cuenta otro factor aparte del de la cultura, de que vas asimilando las culturas, vas mezclándolas hasta un punto en el que ni tú misma sabes diferenciar de qué es una cosa o de qué es otra, ¿no? Y también es el Lo que factor... decías de palta. La palta, yo me quedé loquísima, de verdad. Es que nunca había pensado en ello, ¿no? Yo creo que otro factor también es el factor nostalgia, porque lo que te he dicho de que estás entre dos mundos y muchas veces, sobre todo si tu familia entera, que eso es muy difícil que toda tu familia entera vaya contigo al mismo país, va a estar en otro sitio muy lejos. Entonces, a lo mejor para un escritor que recién está empezando a escribir personajes latinos, obviamente no va a querer meterse en ese drama, porque no lo va a saber entender del todo. Muchas veces la nostalgia ya ni siquiera tira tanto de tiempo, tira de distancia. Sabes, por ejemplo, que si algo pasa con tu prima con la que te llevas muy bien, no vas a poder estar allí en unas poquitas horas. Tienes que conseguir un vuelo, tienes que conseguir el dinero para el vuelo. Entonces, eso como que te da más nostalgia, ¿no? Entonces, yo diría que si recién estás empezando a usar personajes latinoamericanos para tus historias, no te metas tanto en ese drama. Es un poco como este drama, a lo mejor, drama. O sea, no es algo en lo que pienses todos, absolutamente todos los días, ¿no? Pero de esto que tienes un día malo y tal, y alguien te escribe y tú dices, ¡guau! Es que echo de menos esta cosa en concreta, ¿no? Entonces, si recién estás empezando, no te metas tanto a ese drama, no te metas tanto a esos conflictos internos que va a tener tu personaje, porque si estás fuera de Latinoamérica los vas a tener, sí o sí, cada X tiempo. Céntrate más a lo mejor en
todo lo demás, todo lo demás que hace tu personaje, ¿no? Al final se supone que haces un personaje redondo completo, así que eso a lo mejor lo puedes dejar más aparcado. Yo creo que generalmente esa es la mayor diferencia, ¿no? Te iba a preguntar, pero vamos, supongo que me vas a contestar lo mismo que cuando pregunto esto al resto de personas que vienen a hablaros de un colectivo en concreto. ¿Tú crees que hablar de el bullying que reciben o que pueden recibir personas latinoamericanas en el colegio y tal, es un berenjenal que debería meterse un escritor no latino o mejor dejárselo a escritores latinos que sí que saben lo que es eso, ¿no? Pues por ejemplo, vienes de Perú, por ejemplo, y por tener un acento diferente se meten contigo, por tener un tono de piel diferente se meten contigo, porque yo eso lo he visto, o sea, eso existe y pasa, yo lo he visto. Entonces, pues yo te pregunto. Yo creo que, a ver, siendo no latino, puedes ponerlo, pero a lo mejor, lo dicho, no deberías profundizar tanto en ello, no deberías hacerlo el centro de el personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, que yo sufra X cosa en X momento me puede molestar, pero no va a girar todo mi mundo en torno a esa discriminación o a ese momento que he pasado, ¿no? Es algo que se va a quedar en mí, es algo que voy a tener presente para la próxima vez que interactúe con X persona o en X momento, pero definitivamente no va a ser algo en lo que esté todo el día dando vueltas. Entonces, si quieres, por ejemplo, puedes, yo qué sé, mostrarlo, pero como de pasada, ¿no? O sea, de pasada en el sentido de, yo qué sé, pues a mí me ha pasado alguna vez que la cajera me trata peor que a los demás. Y es como, ok, yo sí, lo he notado alguna vez. Vas a comprar, pagas como un billete de 20 y la señora, para empezar, te mira mal y luego pasa el billete como 7 veces en la máquina como si el billete fuera a ser falso o algo así. Tu señora, por favor, es un billete de 10 euros. Sí, vamos, clichés metidos en la realidad. Totalmente, que te quedas como esto, solamente pasaba en las películas. No. Pero a lo mejor no tienes por qué hacer esa escena en concreto, no tienes por qué meterte súper fuerte a esa escena. Simplemente es como, oye, esto está mal. Y a lo mejor, probablemente tu personaje latino acabe diciendo, mira, ya sé que está mal, pero vamos a pasar de ello, vamos a hacer otras cosas, por favor. Entonces, puedes mostrarlo, puedes hacerlo, pero no lo hagas el centro de tu trama. Para empezar, porque no creo que te vaya a salir del todo bien. No. Ya, si no lo has vivido, no sabes. Claro, si no lo has vivido, realmente no sabes el sentimiento. Te lo pueden contar, pero yo creo que no es lo mismo contar que vivirlo en tu propia carne, ¿no? Entonces, para esos casos, ¿tú recomendarías que tener lectores beta o de sensibilidad del país de origen en el que estés escribiendo? En este caso, pues por ejemplo, si fuera escribiendo sobre una chica peruana, a una persona peruana que haya pasado por ciertos, o no, simplemente por ver ciertas cosas. Yo creo que sí, que es bueno. O sea, yo creo que sí, en general, para cualquier colectivo estaría bien. Por ejemplo, yo soy peruana. En general. Pero, o sea, en general. Yo soy peruana. Yo soy peruana. Y, por ejemplo, si yo quisiera escribir de un personaje argentino, yo probablemente acabaría llamando a alguna persona argentina para que se lo leyera primero. Porque realmente, aunque tengamos cosas en común, no va a ser lo mismo. Y en general yo creo que siempre está bien, ¿no? Al final es como tener un asesor que te diga, oye, es como si quisieras escribir, no sé, de astrofísica. Tú no sabes de astrofísica. Estaría bien tener a alguien que sí supiera que te dijera, aquí la estás liando. Pues con estos temas yo creo que es un poco lo mismo. Es tener a alguien sí, que igual que con medicina, que dices, ¿cómo se rompe el brazo si le doy a un golpe así, no? Pues que dices, si lo busco en Google puede ser que mi agente de la FBI me esté diciendo, la loca esta, ¿quién ha matado ahora, no? Entonces, tener a alguien que sepa el tema te puede ayudar mucho a mejorar tu manuscrito en general. Yo lo noté cuando con mi personaje mexicana conté con dos lectores mexicanos que además me preguntaron de qué zona de México es para ver si el acento está bien, si las palabras que utilizan son dignas de la zona. Yo pensando, no me sé las zonas de México, dime dónde puede ser, por favor, gracias, ¿sabes? Por ejemplo, metí un cliché, o sea, lo primero que hice fue que los padres emigraron a España porque al padre le salió una buena oferta de trabajo, básicamente, ¿no? Y uno de los clichés que rompo es no estar en la pobreza. Es más, de los personajes es la que más dinero tiene, ¿sabes? ¿Sí? Entonces es como...
Entonces, como ahí el romper el cliché, pero sí que tiene una hermana más mayor que sí que vivió de pequeña ahí en México y siempre le salta con la cosa de, tú no sabes lo que es vivir en la pobreza, ¿no? Y ella le dice, tú tampoco tenías 4 años cuando te fuiste, ¿sabes? Y metí, creo que busqué las ciudades más conflictivas de México, pero son las más conflictivas de ahora. Entonces, la persona que me leyó me dijo, esto es ahora, pero hace X años que la edad que tuviera la chica no era esa ciudad, así que tenemos que buscar otra zona para pensarlo y tal y cual. Entonces, son cosas que tú no sabes porque no vives allí o porque no encuentras la suficiente información, pero que una persona de México, de Colombia, de Perú, de donde estés escribiendo, te puede ayudar mucho en ese sentido. Yo, por ejemplo, lo agradezco muchísimo y me sentí muy bien porque dije, bueno, no he metido tanto la pata como pensaba. Sí, totalmente. Para empezar por eso, porque al final tú como escritor te sientes más seguro. Y luego porque muchas veces ni siquiera te das cuenta de ciertas cosas que puedes añadir y que a lo mejor enriquecen ese texto, ¿no? Desde palabras y expresiones a literalmente actos o cosas que hagan entre ellos, ¿no? Así que bueno, sí, la verdad es que yo sí que recomiendo un lector de sensibilidad, siempre viene bien. Jo, pues qué guay. Pues muchas gracias por venir, Steph. Me lo he pasado muy bien, espero que hayas estado a gusto. Sí, sí, totalmente. Sí, además, estaba deseando venir aquí. Me gusta mucho este podcast. Me alegro un montón. Y ya lo último que te voy a pedir para ya despedir es que nos recomiendes un libro para que sea el libro juvenil de la semana. Vale, ¿puede ser un libro que no me haya terminado aún, que esté en ello? ¿O Si tú lo ves, yo lo veo? Porque lo he empezado y me está gustando mucho y si no estoy leyéndolo más es porque no tengo tiempo. Pero El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez, además es booktuber, Clau Read Books, es el primer libro de una saga. Y se nota mucho, además, el tono al escribir, se nota mucho. La diferencia entre una qué guay. escritora española y una escritora mexicana se nota bastante. Está muy bien, a mí me gusta. Pues ahí también podemos sacar notas para escribir sobre personajes, en este caso mexicanos, ¿no? Para ver cómo escriben, cómo se relacionan, cómo hablan, para imitar e intentar utilizar las mismas estructuras. Pues qué guay, yo me lo apunto también porque tiene pinta. Y nada, muchas gracias por venir, Step. Para ti que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, que sepas que puedes compartir, darle like, comentar si te deja la aplicación y llevar la palabra de para llegar para conocer a muchos personajes latinoamericanos y que tienes artículos, cursos y talleres y masterclasses en el Teatro Juvenil para Escritores.com y que nos vemos una semana más nos vemos una vez más la semana que viene. Adiós.